Muy buenos días. El día de hoy hablaremos de lo que es seguridad e higiene de productos lácteos y derivados, ¿no? Pero en realidad, pues primeramente hay que saber lo que es seguridad e higiene, ¿no? Esta unidad didáctica, ¿qué es lo que estudia, ¿no? Vemos por seguridad e higiene industrial, ¿no? Muchas empresas en la actualidad buscan cometer pues menos errores, ¿no? Menos errores con lo que respecta pues a lo que es los accidentes, eh, accidentes laborales y otros más, ¿no? La cual es muy importante en una empresa, ¿no? Ya que con eso pues trata de ahorrar en lo que es la parte económica y brindarles pues una protección y seguridad pues al trabajador, ¿no? El objetivo es mantener, pues en lo que es seguridad es mantener, dice, unos niveles elevados de calidad de vida dentro del ambiente, garantizando la seguridad y la vida misma del personal que ahí labora, ¿no? Es decir, hay que brindarles, garantizarles seguridad a los trabajadores. ¿Y cómo se garantiza la seguridad? Es que los trabajadores, cuando realicen sus labores cotidianas en la empresa, entonces los trabajadores se sientan seguros lo que están haciendo y pues que no tengan temor pues que pueda ocurrir un accidente, ¿no? Y para eso pues la empresa los puede brindar pues eh, materiales adecuados, materiales seguros, ¿no? Eh, el uso de maquinarias también pues adecuadas, ¿no? Y también la protección adecuada para el trabajador, ¿no? Entonces cada empresa tiene diferente característica, ¿sí? eh, la vida misma, ¿no? Eso es lo que en sí ese fin se busca, ¿no? Es decir, la protección de la vida pues de un trabajador. Yo me recuerdo hace muchos años que había una señora en una planta de productos cárnicos y esta señora hablaba pues decía ¿no? Ya me van a operar, decía, ¿no? Y yo le pregunté, ¿y por qué señora le van a operar? ¿Sí? ¿Por qué le van a operar? Ella me decía, porque tengo problemas, porque años yo he trabajado triturando pimienta y la pimienta pues entró a las fosas nasales y pues la parte del cerebro, en la parte delante, ¿no? Y eso es lo que ha provocado pues como un tipo de sinusitis, ¿no? Entonces a la señora pues le iban a operar, ¿no? Entonces, ¿por qué creen que haya pasado eso, ¿no? De repente porque no usaba pues la protección adecuada, ¿no? Como lentes, de repente un barbijo, ¿no? O un protector pues ¿no? De la boca y de la nariz, ¿no? Es decir, no le exigirían, qué sé yo, ¿no? Pero al final lo operaron y bueno, quedó esto, ¿no? Entonces, pero de todas maneras eso es lo que se busca con lo que es seguridad y higiene industrial, ¿no? De que no ocurran esos incidentes. Elementos interactuantes ante los accidentes de trabajo, elementos esenciales de un accidente de trabajo, ocurrencia de un suceso repentino. Claro, los accidentes ocurren de un momento a otro sin que uno tenga el conocimiento adecuado, que ocurra por causa u ocasión del trabajo, ¿no? Puede ser a causa de una maquinaria, ¿no? O también pues el trabajador a veces también por su responsabilidad, ¿no? Saben que no debe hacer eso, sin embargo lo hace, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Que produzca una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o hasta la muerte, ¿no? Ha habido casos en la cual pues un trabajador se ha accidentado, ¿no? Y hasta ha perdido la muerte, ¿no? Yo me recuerdo hace años que hubo acá cerca de la Universidad del Altiplano, ¿no? 5 trabajadores entraron pues a limpiar, ¿no? O a buscar, creo, conexiones de cable. Era como un hueco, ¿no? Donde iban la conexión de cables
y así entraron los 5 y nunca más salieron, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en ese hueco, cuando destaparon, ¿no? Salió un tipo de gases, ¿no? Y eso, pues, esa concentración de gases es la que les provocó algún tipo de asfixia y murieron, pues, los trabajadores, ¿no? Entonces, con eso yo ¿qué quiero decirles? Que también es el uso inadecuado ¿no? De repente por falta de uso, pues, de la empresa que los ha contratado, o darles, pues, respiradores, algún tipo de materiales, ¿no? Que les ayude, pues, a purificar el aire, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que pasó, ¿no? Entonces, indicadores que desempeñan para el desempeño de la seguridad industrial. Indicadores de efectividad, dice, ¿no? Índice de eliminaciones inseguras, ¿sí? Índice de eliminación inseguras, es decir, que hay que eliminar las cosas o las partes en el trabajo que sean seguras. Índice de accidentalidad, ¿no? Índice de accidentalidad, ¿no? Índice de mejoramiento de condiciones de trabajo, ¿no? O INST. Indicadores de eficiencia de la seguridad, ¿no? ES. Índice de riesgos no controlados. Índice de riesgos no controlados por el trabajador. Indicador de trabajadores beneficiarios, no beneficiados. ¿Qué más? Indicar la eficiencia, índices de satisfacción con las condiciones de trabajo, ¿no? Índice de satisfacción con las condiciones de trabajo, condiciones de perspectivas, influencia de los subsidios pagados por accidentes y enfermedades, ¿sí? Influencia pagados por los accidentes profesionales, ¿no? Entonces, todos estos ítems que se ha tocado, ¿no? Son los índices de eficiencia, índices de efectividad y índices de eficacia, ¿sí? Es decir, de condiciones inseguras, de condiciones que no se puede controlar, ¿no? Y también, pues, los indicadores de eficacia, ¿no? Entonces, todos esos indicadores es lo que se realiza, pues, en una seguridad industrial. Control de los factores de riesgo, ¿no? Hay controles de los factores de riesgo. Tenemos la fuente, es decir, donde se puede generar, pues, un accidente, digamos, si tenemos en lo que es industria alimentaria, ¿no? Entonces, la fuente puede ser una máquina deteriorada, ¿no? El medio, ¿sí? El medio de trabajo, ¿no? Cómo está, y el otro es, pues, ya el individuo, ¿no? Parte del individuo, para poder contraer, pues, un accidente. Luego tenemos, ese es de manera general, ¿no? Luego tenemos lo que es el manipulador de alimentos, ¿no? Ustedes saben que una persona, pues, se le considera una persona que manipula aquella persona, pues, que está en contacto con el alimento,
¿sí? Realiza actividades de elaboración, en este caso nos corresponde a nosotros, fraccionamiento o envasado, ¿sí? Es decir, cuando se envasa, ¿sí? De productos alimenticios de cualquier naturaleza, ya sea pues naturales, ya sea procesados, ¿no? Entonces así es, ¿no? Entonces eso es lo que es manipulador de alimentos. Luego dice, realiza distribución y venta de alimentos frescos sin envasar, cualquiera sea su naturaleza y característica de actividad y de productos, ¿sí? Realiza distribución y ventas de alimentos frescos sin envasar, cualquier sea de naturaleza y característica de actividad de productos, ¿no? A eso también a los comerciantes, ¿no? Que venden en el mercado, ¿no? Que venden sus productos, ya sea carne, ¿no? Así en las condiciones que se encuentra, a eso también se le considera manipulador de alimentos, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Tenemos también realizar pues preparación culinaria y actividades sobre alimentos sin envasar para consumo directo, bien sea en lo que bien sea en un negocio o en la vivienda. Esto se refiere, digamos, también hay personas, ¿no? Que elaboran en los restaurantes, ¿no? Que elaboran comida, ¿no? También ese tipo de actividades ellos realizan, ¿sí? Que son de consumo inmediato, ¿no? También a ese se le considera como manipulador de alimentos, ¿no? El manipulador de alimentos, ¿qué debe hacer? ¿No? Debe tener cuidados higiénicos, ¿sí? Más que todo eso, las condiciones adecuadas, ¿sí? Para poder manipular un alimento, ¿no? Manipular significa agarrar, ¿no? ¿Qué más? El lavado de las manos debe realizarse antes y después, ¿no? de poder realizar pues o de poder ponerse en contacto con el alimento. El modo correcto de lavado de manos, ¿sí? Tiene que ser de manera adecuada, ¿no? Ahora que estamos pasando por este coronavirus, no saben más o menos cómo hacen el lavado, ¿no? Entonces es casi similar, ¿no? Hacer un buen lavado. Prácticas higienes de carácter obligatorio, ¿no? Digamos que yo me hago una herida, ¿no? Ya no puedo manipular un alimento, ¿no? Habría que ver en qué situaciones y condiciones está, ¿no? Yo me recuerdo que había una persona hace muchos años, ¿no? Trabajaba en una planta de lácteos ¿no? En Arequipa, ¿no? Y esta persona pues era un trabajador, ¿no? El que hacía pues el queso, ¿no? Y yo le preguntaba pues ¿no? Me siento mal, me decía, tengo dolor de estómago, tenía el estómago suelto, no voy a trabajar. Y yo le decía, tanto así es. Entonces y se acercó pues no al dueño de la empresa, ¿no? Para pedirle permiso. Entonces le dijo que yo estoy mal, ¿no? Estoy con el estómago suelto, entonces ya no voy a poder trabajar el día de hoy, le dijo. Y el dueño le dijo, sí, no, ya no tienes que trabajar, porque eso no está bueno, le dijo, ¿no? Entonces ya ahí le dejó ir. Y yo al final me quedé, y yo le dije, ¿por qué? Por un dolor de estómago o porque les está suelto, ¿no? Entonces me dijo, es que sabes, cuando una persona está pues con el estómago suelto, ¿no? A veces la mano no se lava bien, ¿no? Y esa carga microbiana, ¿no? Se transmite a lo que es la leche, y la leche es muy delicada, ¿no? Si en caso este trabajador hubiese ¿no? elaborado el queso, ¿no? De repente toda la producción de quesos hubiera estado el queso todo abombado, hinchado, ¿no? Entonces, por ese motivo, esas personas que sufren pues de dolor de estómago, están con el estómago suelto, no pueden hacer pues, ¿no? ese tipo de trabajo, ¿no? Porque la leche es muy delicada. Los hábitos incorrectos, ¿no? Los hábitos incorrectos es lo que es decir, lo que no se debe hacer, ¿no es cierto? Es como comer pues en
¿no? O escupir, ¿no? Agarrarse pues la mano o la cara, ¿no? Entonces esos son hábitos incorrectos. Gestos incorrectos puede ser, ¿no? Cuando uno va al baño, no se lava, se va con la misma indumentaria, entra al baño y con eso trabaja, entonces está contaminando. Y también pues el uso de la vestimenta, ¿no? Tiene que ser adecuada, de color blanco siempre, ¿no? Porque en el blanco se ve pues la suciedad, ¿no? Y representa pues, si está sucio, entonces se puede dar cuenta que el grado de suciedad que tiene, ¿no? Y hay que lavarse constantemente, ¿no? Y yo conocí también ese mismo trabajador que les hablaba, ¿no? El dueño se sentía muy orgulloso de ese trabajador, porque ese trabajador es el que hacía el queso, ¿no? Era una persona pues pulcra, ¿no? Con eso quiere decir que esta persona pues era pues bien, su uniforme era bien blanquito, jóvenes, ¿no? Todos los días lo lavaba, creo, ¿no? Ese es su trabajo, ¿no? Blanco, parecía un almito. Y el dueño siempre estaba orgulloso, decía, si este va a ir a alguna reunión de las empresas, de las plantas, siempre nos va a hacer quedar bien, decía, ¿no? Porque él, su indumentaria es pues limpia, ¿no? Sus botas pues relucientes, ¿no? Entonces él todos los días, antes de hacer su producción, él entraba así, ¿no? O sea, bien limpiecito. Entonces, eso es. ¿Qué es un alimento? No, el alimento obviamente es, dice, cualquier sustancia directa o previamente modificado, ¿sí? Es capaz de ser asimilada por el organismo y utilizada pues para el mantenimiento de las funciones vitales. ¿Eso qué quiere decir, no? Es cualquier sustancia que se puede comer, ¿sí? Que puede ser natural o también que puede ser transformada, ¿no? Y que se puede que nuestro organismo lo puede asimilar, ¿sí? Y utilizada pues para el mantenimiento de las funciones vitales, ¿no? Es decir, nosotros consumimos para poder tener más fuerza, para poder recuperar nuestra fuerza o para vivir, ¿no? Porque si no comes alimento pues te mueres. Tenemos también acá en seguridad y higiene, ¿no? Las buenas prácticas de manipulación o manufactura, ¿no? Ustedes saben que son las buenas prácticas de manufactura, es un conjunto de prácticas adecuadas en cuanto a higiene y manipulación de alimentos, ¿no? O también conocido como BPM, ¿no? Es decir, todas las condiciones adecuadas en las que tú debes trabajar en el proceso de elaboración de alimentos, ¿no? Con toda la higiene posible, ¿no? A ese se le conoce como BPM, ¿no? ¿Qué es la inocuidad de alimentos, ¿no? Algunos dicen, en términos más simples, dicen pues que es una inocuidad de alimentos, es decir, es libre de contaminación, ¿no? Es asegurar que el producto o alimento que se prepara no haga daño al consumidor, alimentos inocuos, ¿sí? Entonces es asegurar que el producto o alimento que se prepara no haga daño al consumidor o alimentos inocuos, ¿sí? Es decir, que el alimento no provoque ningún tipo de enfermedad pues a la persona que lo va a consumir. A ese se le conoce como inocuidad de alimentos. Tenemos la clasificación de alimentos, ¿no? Por su durabilidad, ¿sí? La clasificación alimentos, ¿no? Por su durabilidad. Alimentos perecederos o perecibles, ¿sí? Son aquellos alimentos que se deterioran rápidamente, ¿sí? Que tienen poco tiempo de vida, como carnes, pescados y derivados de leche y cremas y yogur, ¿no? Luego tenemos los alimentos semiperecederos o semiperecibles. Dentro de este grupo tenemos pues las frutas, hortalizas en cuanto al tamaño y grado de madurez. En este aspecto, ¿no? Las frutas, ¿no? Este tipo de alimentos pues duran un poco más tiempo que lo que son los alimentos perecibles, ¿no? Es decir, dura un poco más. Ahí tenemos los ejemplos, las frutas, hortalizas, ¿no?
y otros más. Alimentos no perecederos, no perecibles, son aquellos alimentos que su vida su tiempo de vida es pues más prolongado o es más largo. Este grupo de alimentos tiene pocas probabilidades de sufrir daño, ¿no? Deterioro tanto en el manipuleo como en el almacenamiento. Si tenemos pues ejemplo, tenemos alimentos secos y alimentos enlatados, ¿no? Entonces si tenemos pues alimentos secos, alimentos enlatados, tenemos como los granos, ¿no? Tenemos las conservas, ¿no? Nosotros eso nos aguanta mucho más tiempo todavía, ¿no? Que los alimentos perecibles y semiperecibles, son hasta años, ¿no? Una conserva pues me puede aguantar unos 2 años, ¿no? Entonces ahí yo tengo eso, ¿no? Clasificación de alimentos. Alimento adulterado, ¿sí? Tenemos dentro de la clasificación de alimentos, tenemos ahora por su composición. Antes hemos hablado por su durabilidad, ahora por su composición. Por su composición se clasifican alimentos adulterados, ¿no? Que ha sido, dice, privado parcial o totalmente de sus componentes del original, sustituyéndoles por otros inertes o extraños. Por ejemplo, que se le ha adicionado agua u otro tipo de relleno, ¿no? Es cuando un producto, ¿no? Lo cambian, ¿no? Lo cambian sus características, ¿no? Y de esa manera lo altera, ¿no? Es decir, un ejemplo nomás, ¿no? En vez de leche, ¿qué le colocarían, no? Es decir, los productores de leche, algunos productores de leche llevan a la planta, pues en Arequipa, ¿no? Y lo añaden agua. Entonces, para que le paguen más, dice que tenga una buena densidad, ellos lo agregan, digamos, lo agregan yeso, ¿no? Entonces, y ya pues, ¿no? Y de esa manera pues adultera, ¿no? Entonces la empresa, ¿qué es lo que hace? Lo pesa, porque pesa, el peso pues es de alguna otra manera ayuda a determinar pues ¿no? Si ha sido adulterado también, ¿no? Si ha sido por ese tipo, ¿no? Entonces entonces también ese es un alimento adulterado. Alimento falsificado es el que presenta la apariencia y caracteres generales de un alimento original, protegido por marca registrada, y se denomina pues como sin serlo, dice, ¿no? Es el que presenta una apariencia y características generales de un alimento original. ¿Sí? Esto también se ve mucho en algunos alimentos, ¿no? Acá en la zona de Puno también hay un sitio donde a veces hacen eso, ¿no? Es decir, venden cerveza, ¿sí? Y fabrican cerveza, pero lo ponen pues de otra marca, de marcas buenas, ¿no? Entonces a eso se llama falsificado. Luego tenemos alimentos alterados, es el que ha sufrido averías, deterioros, envejecimientos o modificaciones en su composición intrínseca por acción de la humedad, temperatura, aire, radiación, enzimas, microorganismos o parásitos. Ese alimento alterado, en este caso pues un ejemplo claro sería una conserva, digamos, de Aconcagua, ¿no? Que ustedes conocen como ese término comercial, ¿no? Ese Aconcagua, si lo dejamos, su tiempo de vida es, digamos, 2 años, ¿no? Y lo ponemos en esos 2 años, de repente lo ponemos en una zona húmeda, en condiciones pues que no sean adecuadas para que se pueda conservar. ¿Y qué es lo que va a pasar con este envase, ¿no? Como hay humedad, ¿no? Se va a comenzar a oxidar, y ese óxido de repente con el tiempo se puede transmitir al alimento, ¿no? Y ese alimento pues ya se considera como un alimento alterado, ¿no? Luego tenemos el alimento contaminado, es el que contiene contaminantes físicos, químicos o microbiológicos que afectan su estado original, ¿no? Entonces un alimento contaminado es el que contiene pues contaminantes físicos, químicos y microbiológicos en su estado original, ¿no? Digamos que tengo la leche acá, ¿no? Y no lo filtro, tal como está, lo he ordeñado y ya lo llevo.
¿no? Ese es un alimento contaminado. ¿Por qué? Porque hay restos de repente al momento de ordeñar, pues de palitos, de pasto, de repente que ha quedado en la leche, ¿no? Entonces, a ese se le considera como un alimento contaminado, ¿no? Eso es. No, o en el caso de acá, ¿no? Que la gaseosa tenga un ratón en el interior, también es un alimento contaminado. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo, ¿no? Había una empresa, ¿no? En la cual, bueno, fue noticia, ¿no? Encontraron pues un ratón ahí dentro de ese envase de gaseosa, ¿no? Entonces ese es un alimento contaminado. Primeramente, contaminante, el concepto de contaminante es cualquier sustancia o microorganismo indeseable que se encuentra presente en el alimento, ¿no? Eso es lo que significa, o el concepto básico pues de contaminante, ¿no? Es cualquier sustancia, ¿no? Que está adherida, dice, en un alimento, ¿no? O está presente, ¿no? Puede ser que, sí, puede ser un cabello, ¿no? Puede ser de repente un detergente, puede ser una bacteria, ¿no? Entonces, dentro de los contaminantes nosotros tenemos los contaminantes físicos, químicos y biológicos, ¿sí? Entonces, dentro de los contaminantes físicos tenemos la madera, piedras, vidrios, metales, cabellos, uñas. Es decir, todo lo que se puede observar, ¿no? Eso es contaminantes físicos, ¿no? Luego tenemos los contaminantes químicos, ¿no? Los contaminantes químicos por lo general pues son pues los detergentes, los plaguicidas, los colorantes que se utiliza y de repente están en malas condiciones. Ellos son los que va a provocar pues una contaminación química. Si tenemos pues contaminantes biológicos, tenemos pues las bacterias, los virus, hongos, levaduras y parásitos, ¿no? Entonces eso también puede ser ¿no? Que el alimento esté mal elaborado o de repente tiene una mala conservación, ¿no? Entonces ahí se va a introducir pues los microorganismos y también pueden dañar pues a un alimento. ¿Qué más? ¿Qué necesitan las bacterias y hongos para crecer y reproducirse? ¿No? Entonces, un microorganismo que nosotros lo puede estar acá en el medio ambiente o de repente puede estar en un alimento pues mal procesado, ¿sí? Entonces tenemos pues nutrientes, ¿no? Tenemos los nutrientes, tenemos alimentos en general, ¿sí? Nutrientes, alimentos en general como carnes, mariscos, leches y derivados y otros, ¿no? Esos son pues los alimentos pues que le gustan a los microorganismos, en otras palabras. Tienen que tener todas esas características pues, ¿no? Por eso nosotros cuando vemos una carne que ya está deteriorada, está oliendo, ¿eso qué quiere decir? Que ya pues los microorganismos están alimentándose, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿No? Tiene que haber, dice, humedad o agua, dice. Cuanto más seco el alimento es menor posibilidad de que los microorganismos sobrevivan. En este caso, si hablamos de agua, ¿sí? Tiene que tener una actividad de agua pues de 0.8, 0.9, ¿no? Donde hay más actividad pues de microorganismos. ¿Y qué es la actividad de agua? ¿No? La actividad de agua es la cantidad de agua existente microscópicamente pues en la superficie de un alimento, ¿no? Que nosotros no lo podemos percibir a simple vista, ¿no? Y está más o menos en un rango desde 0 hasta 1, ¿no? Ese es su calificación, podríamos decirle, ¿no? Entonces, si tenemos 0.8, 0.9, esa actividad de agua, entonces diremos que el alimento, ¿no? Ese alimento está propenso para los mohos, hongos, bacterias y otro tipo de microorganismos, ¿no? Entonces se puede dañar, ¿no? Entonces el agua es fundamental. Luego tenemos, ¿no? Esto es igual. ¿Qué más? Después tenemos el tiempo, ¿sí? Un solo microbio en condiciones ideales es capaz de formar una colonia, ¿sí?
de 281.000 millones en solo 24 horas. Es decir, un microorganismo se puede reproducir rápido. ¿Sí? En 24 horas puede formar pues una colonia, ¿no? Es decir, puede reproducirse en 281.000 millones en solo 24 horas, ¿no? Pueden creerlo. Entonces, por eso un alimento pues se deteriora rápidamente si es un alimento pues perecible, ¿no? Factores de extrema importancia que se debe ser, ¿no? Factores de importancia que debe ser. ¿Sí? Entonces, eso es, ¿no? Luego tenemos acá la contaminación. Puede ocurrir en cualquier etapa de los procesos que sufren los alimentos. ¿Sí? Puede ser en cualquier etapa, ¿no? En la cual pues un alimento se puede contaminar. ¿Sí? Tenemos en el cultivo, ¿no? Digamos, en el cultivo también, ¿no? Una vez cosechado se puede contaminar un alimento. En lo que respecta a la leche, ¿no? La leche también en el momento del ordeño sería, ¿no? Dependiendo de las condiciones higiénicas pues que haga pues el ordeñador, ¿no? Ya sea manual o ya sea mecánico, ¿no? Entonces también ahí es el punto pues donde puede contaminarse, ¿no? O también de repente la vaca puede tener algún tipo de enfermedad, como sea la mastitis, ¿no? Entonces también eso puede ser un tipo. También en dónde, en el transporte y distribución, ¿sí? Cuando se transporta, digamos, la leche, ¿no? El envase donde ha estado, ¿no? O también las condiciones, ¿no? De repente, yo me recuerdo que ahora, en la actualidad también hacen, ¿no? Acopian, ¿no? Las personas que ordeñan su vaquita, ¿no? Lo ponen en el porongo y lo llevan, ¿no? Lo llevan en la tolva, en arriba lo llevan, ¿no? Del carro, y pues se expone pues al sol, y el sol pues tiene que ayuda a que se deteriore más rápidamente, se acidifica, ¿no? También el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento en lo que respecta a leches tiene que estar en un rango de 4 grados más o menos aproximadamente, ¿no? En un tanque pues de enfriamiento, ¿no? En la cual se debe mantener, ¿no? Y también en la elaboración, en el proceso de elaboración también, ¿no? Dependiendo de cómo se hace la elaboración, ¿no? También se puede contaminar, ¿no? De repente por la mala manipulación, un trabajador que no realiza adecuadamente su trabajo, ¿no? Tenemos también la conservación, ¿sí? La conservación también es ¿no? En lo que respecta a leche, también sería la conservación, ¿no? Si no ponemos pues la temperatura adecuada, no lo conservamos, lo tenemos a la intemperie, entonces también la leche o el producto se va a contaminar, ¿no? En la venta y en el consumo y en el almacenamiento domiciliario. También en la venta, es decir, los comerciantes venden queso, ¿no? Las condiciones como lo venden, ¿no? Con la mano sucia. Entonces todos estos factores, ¿no? Puede ser de que se contamine un alimento, ¿no? En este caso sí hemos hablado pues de la leche, ¿no? Que es un producto súper delicado, ¿no? La contaminación de los alimentos sucede pues con mayor frecuencia, dice, ¿no? Siempre se da pues la contaminación por los alimentos, sucede pues por mayor frecuencia, ¿no? Conservar alimentos a una temperatura ambiente, refrigeración insuficiente, interrupción de la cadena de frío. Entendemos que la interrupción de cadena de frío es cuando la temperatura, ¿no? desde que se ha recepcionado, ¿no? hasta la llegada al consumidor, esa temperatura no tiene que romperse, tiene que conservarse. A eso se llama pues cadena de frío, ¿no? Si yo corto, ¿no? Es decir, ese frío lo corto, es decir, en alguna parte no lo voy a cortar y ya no lo voy a refrigerar, entonces ahí estoy cortando, estoy interrumpiendo. ¿Qué más? La manipulación incorrecta, las malas condiciones higiénicas de local y menajes sucios, ¿no? O recipientes o establecimientos, ¿sí? Preparación de grandes cantidades de alimentos sin observar los cuidados necesarios, elaborar alimentos con gran
antelación a su consumo, ¿no? O sea, elaborar alimentos, ¿no? Antes de que se pueda consumir, ¿no? Con cocción insuficiente, alimentos de fuentes de orígenes no seguros. Entonces, todo eso es lo que respecta a la contaminación de alimentos con mayor frecuencia, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada, ¿sí?